ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la sexta sesión del Diplomado Virtual en Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. Tenemos en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia. Doctora Nail, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar con la sección 15. Habíamos visto la parte de operaciones controladas de forma conjunta y activos controlados de forma conjunta. Entonces vamos a continuar con esta sección y luego iniciaremos con propiedades de inversión y propiedad, planta y equipo. Cuando estamos ante una entidad controlada de forma conjunta, básicamente la sección 15 que nos dice que es por elección de política contable que la compañía puede elegir uno de los siguientes métodos: modelo de costo, método contable de participación patrimonial y modelo de valor razonable. Si nosotros estuviéramos en las empresas que aplican NIF plenas, estaríamos observando la NIF 11, la que nos habla de acuerdos conjuntos. En este caso específico, para inversiones en negocios conjuntos, la NIF 11 únicamente permite el método contable de participación patrimonial. Es decir, solo para efectos de las pymes se permiten uno de estos tres métodos. A diferencia de las NIF, en este caso la NIF 11, que nos habla de acuerdos conjuntos. Modelo de costo. El día de ayer ya habíamos hecho un ejercicio de modelo de costo para medir una inversión en asociado. Lo que nos dice la sección 15 es muy parecido, muy igual a lo que vimos el día de ayer. Un inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta, distinta de aquellas para las que haya un precio de cotización publicado, al costo menos las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. De acuerdo con la sección 27, el inversor reconocerá las distribuciones recibidas procedentes de las inversiones como ingresos, sin tener en cuenta si dichas distribuciones proceden de las ganancias acumuladas por la entidad controlada de forma conjunta, surgida antes o después de la fecha. Recordemos un poco el ejercicio. El ejercicio nos decía que tenía un costo inicial de 300 y había se habían decretado dividendos. Al decretar los dividendos, pues estábamos reconociendo la parte porcentual de esos dividendos, pero esto no afectaba la inversión. El inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta para las que haya un precio de cotización publicado utilizando el modelo de valor razonable. Es decir, si nosotros tenemos una inversión de un acuerdo conjunto, de un negocio conjunto en una entidad que tiene un precio de mercado, que sus acciones tienen un precio de mercado, entonces no aplicaríamos modelo de costo, sino modelo de valor razonable. Veamos nuevamente el ejercicio. El 1 de enero del 2000X1, las entidades A y B adquirieron cada uno el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad Z, por un valor de 300.000. Las entidades A y B acordaron de inmediato compartir el control sobre la entidad Z para el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X1. La entidad Z reconoció una ganancia de 400.000. El 30 de diciembre de 2000X1, la entidad declaró y pagó un dividendo de 150.000 para el año 2000X1. Al 31 de diciembre de 2000X1, el valor razonable de la inversión de cada participante de la entidad Z es de 425.000. Sin embargo, no hay un precio de cotización publicado. Las entidades A y B participantes deben reconocer individualmente un ingreso por dividendos de ¿cuánto? De 150.000 por el 30%, es decir, 45.000 para cada uno, porque ese es su porcentaje de participación. Al 31 de diciembre del 2000X1, los participantes deben informar sus inversiones en entidad Z
entidad controlada de forma conjunta, a un valor de 300.000, es decir, al costo. Cada participante debe considerar si existen indicadores de deterioro del valor de su inversión y, en caso de haberlos, llevar a cabo una comprobación de deterioro del valor, de acuerdo con la sección 27. En este caso específico, pues no tenemos una pérdida de deterioro, porque nuestro costo, 300.000, está por debajo de ese valor razonable, que son 425.000. Método de participación patrimonial. Un inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta por el método de la participación. Conforme a este método, la inversión patrimonial se reconoce inicialmente al precio de transacción y, posteriormente, se ajusta para reflejar la participación en los resultados y otros resultados integrales de las entidades controladas de forma conjunta. Los ajustes que incluyen distribuciones y otros ajustes al valor en libros. Las distribuciones recibidas de las entidades controladas en conjunto reducen el valor en libros de la inversión. Derechos de voto potencial. El inversionista mide su participación en los resultados de las entidades controladas en conjunto, con base en las participaciones sociales actuales. Los derechos de voto potenciales se ignoran. En el caso de que exista plusvalía implícita y ajuste al valor razonable, el costo de la inversión se compone de plusvalía implícita y el valor razonable de los activos netos separables de las entidades controladas en conjunto. Entonces, aquí básicamente es que la contraprestación entregada en el momento de la adquisición de esa inversión en un negocio conjunto fue inferior a ese valor en libros. Esa diferencia, pues básicamente lo que tiene es una plusvalía, se reconoce como una plusvalía. En el caso específico de la NIF para pymes, indica que esa plusvalía implícita debe amortizarse a lo largo de la vida útil económica, no mayor a 10 años. Y los cambios a los ajustes del valor razonable, como la depreciación, amortización adicional, deben reconocerse en los periodos posteriores a la adquisición. Deterioro. Si existe algún indicio de deterioro de forma conjunta, de que las entidades controladas de forma conjunta pueden haberse deteriorado, entonces debe practicarse una completa prueba de deterioro a la totalidad del activo. Las transacciones del inversionista con las entidades controladas en forma conjunta. El inversionista debe eliminar utilidades o pérdidas no realizadas, que sean el resultado de transacciones ascendentes del inversionista, de la entidad controlada en conjunto al inversionista. Es decir, A y B tienen un acuerdo conjunto en Z. A y B le venden, o A le venden inventario a Z. ¿Cuál sería esa utilidad o pérdida no realizada? Muy posiblemente se venden al costo, no al precio de mercado. Entonces, lo que nos dice la norma es que esas transacciones entre los inversionistas y la entidad controlada de forma conjunta deben eliminarse. La parte de la fecha de los estados financieros. Para aplicar el método de participación patrimonial, el inversionista debe usar los estados financieros de la entidad controlada en forma conjunta a partir de la misma fecha de los estados financieros del inversionista. Las políticas contables. Si una entidad usa políticas que difieren de las del inversionista, ésta debe ajustar los estados financieros de aquellas para que reflejen sus políticas contables, a menos que esto no pueda hacerse. Pérdidas superiores a la inversión. En este caso, el inversionista debe descontinuar el reconocimiento de su porción de las pérdidas adicionales. Estas deben reconocerse mediante una provisión. Descontinuación del método contable de participación patrimonial. Dejará de usarse a partir de la fecha en que el control conjunto cese. ¿Por qué? Porque puede ser que en este momento se tenga un control conjunto, pero por aquello de venta de acciones se haya convertido en influencia significativa. O al contrario, se han comprado más y ya no estamos ante un negocio conjunto, sino ante una subsidiaria. Veamos un ejemplo, es muy parecido al que observamos el día de ayer. El 1 de marzo del 2000X1, las entidades A y B adquirieron cada una el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derechos de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad Z,
por un valor de 300.000. Las entidades A y B acordaron de inmediato compartir el control sobre la entidad Z. El 31 de diciembre del 2000X1, la entidad Z declaró un dividendo de 100.000 para el año 2000X1. La entidad Z informó una ganancia de 80.000 para el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X1. Al 31 de diciembre de 2000X1, el importe recuperable de la inversión de cada participante en la entidad Z es 290.000. Valor razonable, 293.000, menos los costos de venta, 3.000. No hay un precio de cotización. Entonces, lo primero que vamos a determinar es, suponiendo que la entidad Z obtuvo unas ganancias de forma uniforme a lo largo del año, cada participante debe reconocer su participación en los ingresos de la entidad Z de 20.000. En los resultados, es decir, 30% por ganancia de 66.667, obtenida por la entidad Z durante el periodo de 10 meses, finalizado el 31 de diciembre de 2000X1. ¿Listo? Entonces aquí lo que vamos a decir es que solamente vamos a reconocer sobre 66.667. ¿Por qué? Porque no estuvieron todo el año. El tiempo en que se inició fue 1 de marzo de 2000X1. Entonces, por eso aquí solamente estamos tomando 10 meses, no 12 meses. Al 31 de diciembre, la entidad A y B debe informar individualmente su inversión en la entidad Z, entidad controlada de forma conjunta, a un valor de 290.000. El costo, 300.000, más participación de 20.000 en las ganancias de la entidad controlada de forma conjunta, menos los dividendos de 30.000. El pago del dividendo con ganancias anteriores a la adquisición del 1 de marzo del 2000X1 podría ser un indicador de deterioro de valor que, de acuerdo con la sección 27, podría dar lugar a una comprobación de deterioro de valor. En este caso, no habría deterioro. ¿Por qué? Porque el costo en libros mediante el método de participación patrimonial es de 290.000 y el importe recuperable es de 290.000. Modelo de valor razonable. Cuando se reconoce inicialmente una inversión en una entidad controlada de forma conjunta, el inversor la medirá al precio de la transacción. El precio de transacción excluye los costos de transacción. En cada fecha sobre la que se informa, un inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta al valor razonable, con los cambios en el valor razonable reconocido en los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una partida ORI. Esos cambios en valor razonable los llevamos como otros gastos o otros ingresos en resultados. El inversor que use el modelo de valor razonable utilizará el modelo de costo para las inversiones en una entidad controlada de forma conjunta, para las que sea impracticable medir el valor razonable de forma fiable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado. Veamos un ejemplo. Entonces vamos a nuestra hoja de trabajo. Y en nuestra hoja de trabajo vamos a hacer este ejercicio. Estos ejercicios son muy parecidos porque estamos aplicando pues básicamente los mismos modelos. Los ejercicios que estábamos viendo ayer era cuando existía inversión en asociado. Esta es la sección 15 y aquí podemos colocarle sección 10 y 15. Listo, acá. Entonces aquí vamos a colocar modelo de valor razonable. Entonces, ¿cuáles son los supuestos del ejercicio? 1 de enero del 2000X1, las entidades A y B adquirieron cada una el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas de la entidad Z por un valor de 300.000. Entonces, aquí tenemos A y B, tienen control conjunto. Recordemos que es un acuerdo contractual para la toma de decisiones económicas en Z. Cada una por el 30%. O sea, de forma conjunta tienen el 60% en esa compañía.
El valor, entonces aquí sería inversión en negocio conjunto. Entonces, esta inversión en negocio conjunto la vamos a hacer para la entidad A y para la entidad B. Entonces, aquí lo que vamos a tener son 300.000. Listo. Las entidades A y B acordaron de inmediato compartir el control sobre la entidad Z. Para el año finalizado a 31 de diciembre del 2000X1, la entidad Z reconoció una ganancia de 400.000. Tiene una ganancia de 400.000. Como estamos trabajando modelo de valor razonable, recordemos que esta ganancia no nos va a afectar la medición de esta inversión en negocio conjunto, ni para la entidad A, ni para la entidad B. El 30 de diciembre de 2000X1, la entidad Z declaró y pagó un dividendo de 150.000 para el año 2000X1. Y tenemos un dividendo de 150.000. Entonces aquí tenemos una inversión en negocio conjunto, tenemos un ingreso por dividendo contra una cuenta por cobrar. Y para nuestra entidad B, exactamente lo mismo. Al 30 de diciembre de 2000X1, el valor razonable de la inversión en cada participante de la entidad es de 425.000. Entonces aquí tenemos una ganancia, un dividendo, y aquí coloquemos el valor razonable. Entonces el valor razonable es de 425.000. Entonces en este caso específico, ¿qué reconoceríamos? El costo de nuestra inversión más ese valor razonable. Es decir, que nuestra inversión en negocio conjunto nos quedó en 425.000. ¿Por qué? Porque el costo que teníamos era de 300.000 y tenemos que llevarlo a 425.000. Contablemente se debe llevar a una cuenta al mayor valor de esa inversión en negocio conjunto. Con contrapartida, ganancia en valor razonable de una entidad controlada de forma conjunta. Entonces, a la fecha de cierre nos queda la inversión en 425.000, tanto para la entidad A como
para la entidad B. Entonces aquí nuevamente hacemos lo mismo, nuestro valor razonable es 425, nuestra inversión es de 300, nuestro costo inicial. Tenemos una ganancia de 125 y por lo tanto nuestra cuenta inversión en negocio conjunto nos queda en 425.000. Este sería la contabilidad de la entidad B y esta sería la contabilidad de la entidad A. Entonces, al determinar los resultados para el año finalizado al 31 de diciembre de 2000X1, las entidades A y B deben realizar lo siguiente: reconocer un ingreso por dividendos de 45.000, es decir, 30 por el dividendo de 150.000 declarado por la entidad. Reconocer el incremento en el valor razonable de su inversión en la entidad Z de 125.000, es decir, el valor razonable de 425.000 al 30 de diciembre del 2001 menos el importe en libros de 300.000. Al 31 de diciembre de 2000X1, las entidades A y B deben informar individualmente su inversión en la entidad Z a su valor razonable, 425.000. Cuando el partícipe compra activos a un negocio conjunto, no debe reconocer su participación en las utilidades de dicho negocio generadas en la transacción hasta que no haya revendido los activos a un tercero independiente. El partícipe debe reconocer las partidas producidas en estas transacciones de la misma manera que las utilidades, solo que las pérdidas deben reconocerse de inmediato cuando se presenta una pérdida por deterioro. El 1 de enero del 2000X1, las entidades A y B participantes conforman un negocio conjunto, la entidad Z. Tras constituir la sociedad, la entidad Z, las entidades A y B adquieren respectivamente el 50%. A cambio de sus participaciones en la entidad Z, las entidades A y B aportan individualmente 100.000 a la entidad Z. La entidad A aporta una máquina con un valor razonable de 100, un importe en libros de 80.000, mientras que la entidad B aporta 100.000 en efectivo. La máquina que aportó la entidad A tiene una vida útil estimada de 10 años, con un valor residual de 0. La ganancia de la entidad Z para el año finalizado a 30 de diciembre es de 30.000, luego de deducir el gasto por depreciación de 10.000 de la máquina que aportó la entidad A. La entidad A contabiliza a las entidades controladas de forma conjunta utilizando el método de participación. Los asientos en el libro diario de la entidad A para el año finalizado al 31 de diciembre del 2000X1 son los siguientes. A 1 de enero, inversión en entidad controlada de forma conjunta, 90.000, propiedad, planta y equipo, 80.000, ganancia por la venta de la máquina, 10.000. Para reconocer la conformación de una entidad controlada de forma conjunta mediante el aporte de una máquina a un negocio conjunto, 80.000. En este caso, ¿cómo llegamos a estos 90.000? Es 80.000 del importe en libros de la máquina que se aportó a la entidad controlada de forma conjunta, más 10.000 de la ganancia realizada del otro participante para aportar la máquina a la entidad controlada de forma conjunta. Por lo tanto, la inversión es de 90.000. Para el año finalizado al 30 de diciembre de 2000X1, inversión en entidad controlada, 15.000. Resultados contra una participación en la ganancia por la venta de la máquina, 15.000, para reconocer la participación de la entidad del 50% de las ganancias de la entidad controlada de forma conjunta. Luego, la inversión en entidad controlada de forma conjunta, tenemos 1.000. Estos 1.000 que están en esta parte de la presentación, ¿qué son? Son 10.000 de ganancia no realizada por la aportación de la máquina a la entidad de forma controlada, dividido en 10 años. 1.000 son las realizadas en el año 2000X1. No sé, doctor Edu, si hasta acá tengamos preguntas de inversiones en negocios conjuntos. Doctor Edu.
Doctor Edu, no sé si hasta acá habrán preguntas sobre lo que estamos viendo de inversiones en negocios conjuntos. Doctora Nail, buenas noches. Buenas noches también a todos los nuevos suscriptores del Instituto ENIF que están aquí en plataforma. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, realícenlo, ya sea por chat como también vía micrófono. En la parte izquierda superior hay un icono de un micrófono que indica levantar la mano. Ustedes hacen clic en levantar la mano, me llega una notificación y yo les habilito el micrófono. Doctora, no tenemos en estos momentos preguntas. Continuamos. Perfecto. Entonces, la profesora sí tiene preguntas. Vamos con la primera pregunta. Pregunta número 1. Un negocio conjunto es una entidad cuyo patrimonio pertenece en partes iguales a 5 inversionistas, es decir, cada uno posee el 20%. Una entidad cuyo patrimonio pertenece en partes iguales a 4 inversionistas, es decir, cada uno posee el 25%. Un acuerdo contractual por el cual 2 o más participantes emprenden una actividad económica. D, un acuerdo contractual por el cual 2 o más participantes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Esperamos respuestas. Nos indican la D, doctora. Esperamos más respuestas. Opción D, Fátima Agustín. Opción D, Nerio González. Sergio Fernández. Entonces, analicemos. En la clase anterior estábamos hablando de qué es negocio conjunto. Negocio conjunto es cuando hay control conjunto. Es decir, que dentro de ese acuerdo contractual debe existir control conjunto. Por lo tanto, la respuesta es la D. Un acuerdo contractual por el cual 2 o más participantes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. O sea, aquí el criterio es control conjunto. Así como en una inversión en asociada nos habla de influencia significativa, una inversión en negocio conjunto es porque hay un control conjunto y por ende hay un acuerdo contractual. Veamos la siguiente pregunta. 2 entidades tienen un acuerdo contractual para ejercer el control conjunto de una propiedad, de forma que cada una de ellas obtiene un pago de los arrendamientos recibidos y se hace cargo de una parte de los gastos. Las entidades son copropietarias registradas de la propiedad. Las 2 entidades tienen un activo controlado de forma conjunta, una operación controlada de forma conjunta, una entidad controlada de forma conjunta. Espero respuestas. Esperamos las respuestas. La C nos indica Diana Delgado, doctora. Opción A, Fátima Fernández. Opción A, Carlos Roberto. Esas son las respuestas, doctora Nair. Listo, perfecto. Veamos la respuesta. Aquí básicamente la clave es una propiedad. ¿Cuándo es una entidad controlada de forma conjunta? En ambas existe un acuerdo contractual porque pues tenemos que definir cómo vamos a llevar a cabo, ya sea el activo, porque estamos hablando de propiedad. En el caso de una entidad controlada de forma conjunta es porque hay un negocio. ¿Qué es un negocio? Es decir, que hay unos derechos, hay unas obligaciones, los cuales tienen un fin. ¿Y cuál es ese fin? Que nos generen beneficios económicos. Entonces, cuando nos hablan de este tipo de ejercicios, aquí simplemente nos están hablando era del activo. ¿Por qué? Porque es un activo que controlamos de forma conjunta
y vamos a recibir esos arrendamientos en la forma proporcional, de acuerdo a ese acuerdo contractual. Es decir, que hasta acá, ¿cuál es la primera conclusión? La primera conclusión es para que haya negocios conjuntos, es porque hay control conjunto. Exista o no exista el acuerdo contractual no es relevante. Lo que sí se debe tener en cuenta es que haya control conjunto. Que ese control conjunto puede ser a través de un activo, a través de una operación controlada o a través de una entidad controlada de forma conjunta. En la parte del activo es porque yo voy a usufructuar, voy a utilizar, voy a recibir beneficios y voy a asumir los riesgos de un activo. Una operación controlada de forma conjunta es un negocio que tiene que ver con algo que necesitamos, de pronto, si vamos a presentar una convocatoria ante el gobierno, vamos a prestar nuestros servicios y necesitamos el apoyo de alguien o de puntual. No se trata de una inversión, es simplemente una operación. Simplemente nos unimos para un fin específico. Es básicamente esa parte de operación controlada de forma conjunta. Ya la entidad controlada de forma conjunta, ya estamos hablando de una inversión. Nosotros como inversionistas de capital estamos invirtiendo tantas unidades monetarias en una compañía. Entonces aquí es la diferencia. Veamos la tercera pregunta. F es dueña del 50% de la participación de B, que es un negocio conjunto contractualmente acordado. F utiliza el modelo de costo para evaluar su inventario en B. Durante el año terminado, al 30 de septiembre de 2006, F vendió los bienes en 50.000. Incluye un aumento de precios del 25%. B retuvo la mitad de tales bienes al cierre del año. ¿Cuál es el valor de la utilidad que debe reconocer F por la venta de bienes de B? A, 125.000, B, 100.000, C, 62.500, D, 50.000. Esperamos respuestas. Bien, esperamos respuestas. Pueden enviar sus respuestas vía chat como también vía micrófono. Respuesta C, nos dice Agustín Acevedo, doctora. Estamos a la espera de más respuestas. La A, la B, la C, la D. Agradecer a cada uno de ustedes su participación activa. Es el 25%, o sea, la alternativa A, indica Ezequiel Espinosa. Opción C, Fátima Fernández, 2 personas con la opción C. Ezequiel con la opción A. Edgar Leonardo, la opción C. Listo, vamos a ver la respuesta. La utilidad total sobre la transacción es el 25 del 125, es decir, 100.000. Pero como no vendieron la mitad de los bienes a B, solo es posible reconocer la utilidad relacionada con los terceros de los 100.000, es decir, 50.000. Sí, claro, si nosotros hacemos el ejercicio plano sin tener en cuenta que solamente se retuvo la mitad de tales bienes, o sea, aquí nos hacía falta este pedazo para llegar a la conclusión de que eran los 50.000. B retuvo la mitad de tales bienes al cierre del año. Entonces, no sería 100, sino 50.000. Veamos la siguiente pregunta. Una entidad controlada de forma conjunta es una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa, una entidad sobre la que el inversor tiene control conjunto, una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa o control conjunto y no es una subsidiaria, una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa y no es una subsidiaria ni constituye una participación en negocio conjunto. Esperamos respuestas. A la espera de sus preguntas, comentarios, respuestas.
Carlos Roberto la B, Ezequiel la C, Fátima Fernández la B. ¿Alguien más se anima? Adelante. Edgar Leonardo la C. Tenemos 2 personas con la B, 3 personas con la alternativa C, doctora Anaí. Listo, entonces analicemos. Cuando la entidad, en la respuesta A, la entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa, estaríamos ante una inversión en asociada. La C, una entidad sobre la que el inversor tiene influencia significativa o control conjunto. Yo no puedo tener influencia significativa o control conjunto. O sea, debo tener una sola. Si es influencia significativa, es inversión en asociada. Si es control conjunto, sería inversión en negocio conjunto. Y en el caso de los estados financieros consolidados, ahí sí estaríamos ante la subsidiaria. Por lo tanto, la respuesta es la B. Recordemos un poco el ejercicio que hicimos acá. De lo que yo les hablaba. Inversión en asociadas, sección 14, influencia significativa. Inversión en negocios conjuntos, sección 15. Hay un acuerdo contractual de control, es decir, hay control conjunto. Inversiones en subsidiarias, sección 9, y lo que hay es control. Entonces, para que por favor lo tengamos un poco en cuenta, este material ya lo tienen ustedes a disposición. Sigamos con la siguiente pregunta. Creo que esta ya es la última. La entidad debe contabilizar sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta luego del reconocimiento inicial mediante modelo de costo o modelo de valor razonable, utilizando la misma política contable para todas las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. B. Modelo de costo o modelo de valor razonable. Se puede elegir un modelo para cada inversión. C. Modelo de costo, método de participación o el modelo de valor razonable, utilizando la misma política contable para todas las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. D. Modelo de costo, método de participación o el modelo de valor razonable. Se puede elegir un modelo para cada inversión. Espero respuestas. Adelante, a la espera de sus respuestas. Tenemos la alternativa A, la B, la C, la D. Esperamos su colaboración a todas las personas que están en plataforma. Pueden hacer o enviar sus respuestas vía chat, como también vía micrófono, nos pueden indicar. Respuesta a la B nos indica Ezequiel Espinosa. Quienes se suman a la B u otras alternativas, está habilitado el chat para que puedan aportar. Edgar Leonardo la B. Opción D, Fátima Fernández. Tenemos 2 personas con la B, Fátima con la D. Luisa Genoveva se une a la alternativa A. Ya tenemos dividido en 3 grupos, la A, la B, la C. Octavio Heredia, la B. Octavio Heredia, la B. Y Sergio Fernández, la D. Doctora, tenemos opiniones divididas a favor de la A, la B, la C, la D. Bueno, entonces, como les explicaba anteriormente, a diferencia de la NIF 11, nosotros en el momento de reconocer una inversión en entidades controladas de forma conjunta bajo la sección 15, tenemos 3 modelos. Por lo tanto, no, la respuesta no es ni A ni B. Ya tendríamos que analizar la respuesta C y D, porque ahí nos dan las 3 opciones: modelo de costo, método de participación y modelo de valor razonable. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la D? Que la C nos indica que se debe utilizar la misma política contable para las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. Y la D nos habla de que se puede elegir un modelo para cada inversión. Entonces, ya descartando la respuesta A y B, solamente nos quedarían la C y la D. Por lo tanto, la respuesta es
porque no sería coherente si en nuestros estados financieros pudiéramos elegir un modelo para cada inversión. Es decir, nosotros tenemos 3 inversiones en negocios conjuntos. Una la vamos a medir por modelo de costo, otra por método de participación y otra por modelo de valor razonable. No sería muy coherente en la medición de este tipo de inversiones. Por eso es que la norma nos especifica que se debe utilizar la misma política contable para todas las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. No sé, doctor Edu, si tenemos más preguntas o tenemos preguntas respecto a este tema para dar por cerrado esta sección. Vamos a una vez más invitar, doctora, a la sala, si tuvieran alguna pregunta respecto a este tema, por favor, este es el momento para que lo puedan realizar vía chat, como también vía micrófono. Caso contrario, estamos continuando ya con el otro tema. Voy a ver aquí el chat. En el chat no tenemos preguntas, en micrófono tampoco. Nos encantaría también escucharlos o que realicen sus preguntas, sus comentarios vía micrófono. La sala es dinámico, interactivo. Aprovechemos al máximo las bondades de la sala virtual, como también la presencia, los conocimientos y la experiencia de la doctora Nail. Bien, doctora Nail, no tenemos preguntas. Continuamos entonces. Bueno, perfecto. Entonces, continuamos con la sección 16, propiedades de inversión. Entonces, hagamos un pequeño resumen aquí en nuestra hoja de trabajo. Y esta la vamos a denominar sección 16. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice esta sección 16? Nos habla de propiedades de inversión. ¿Qué es una propiedad de inversión? Lo que la norma nos especifica es que son terrenos o edificaciones. Esa es la primera característica. Son terrenos o edificaciones de los cuales se recibe renta de capital o apreciaciones en su valor. Entonces, por ejemplo, es muy común, es muy típico, aquí en mi país, en Colombia, que las empresas, la mayoría son empresas familiares, y los terrenos o edificaciones, como por ejemplo el apartamento del dueño, estén dentro de los estados financieros de la compañía. Y ahí reciben un arrendamiento, aunque no es objeto social, en este caso específico, debemos presentarlo como una propiedad de inversión. ¿Por qué? Primero, no está para uso de la compañía. Es un terreno o es una edificación de la cual podemos recibir arrendamientos, sería vía la renta de capital, o apreciaciones de valor. ¿Por qué? Porque cada año se supone que su valor, su precio de mercado aumenta, excepto que haya pues alguna medición en ese valor razonable que nos indique que hay de pronto una inflación, etcétera, etcétera, algún agente económico que afecte ese valor o ese precio de mercado. Entonces, lo primero que tenemos que definir es si dentro de nuestra propiedad, planta y equipo de la compañía, de la empresa, existen propiedades de inversión. Por ejemplo, un lote de engorde. ¿Qué es un lote de engorde? Un lote al cual tenemos que se compró la compañía y lo tenemos por allá olvidado. Ese sería una propiedad de inversión. ¿Cuál es el reconocimiento inicial? El reconocimiento inicial es el costo más los costos directamente atribuibles. Todos los costos necesarios para colocar esa propiedad de inversión lista para ponerla en funcionamiento, es decir, para recibir rentas de capital o apreciaciones de valor. Entonces, todo esto debemos tenerlo en cuenta. Adicional, dice la norma que el reconocimiento posterior es bajo modelo de valor razonable, con cambio en resultados. Es decir, que siempre cuando identifiquemos un terreno o una edificación como propiedad de inversión, debemos medirla a valor razonable.
si implica un esfuerzo desproporcional para determinar el valor razonable, en este caso específico, que no debería ser tan específico, que dice la norma, que se aplica modelo de costo, que está en la sección 17, propiedades, planta y equipo. ¿Esto qué significa? Significaría que tendría que entrar a hacerle depreciación y deterioro a esa propiedad de inversión. A eso se refiere. Es muy importante tener en cuenta cuando se identifica una propiedad de inversión. ¿Por qué? No es lo mismo tener un terreno o edificación etiquetada o reconocida en los estados financieros como propiedad de inversión a tener una propiedad, planta y equipo, que sea ese terreno o esas edificaciones con un reconocimiento bajo modelo de valor razonable. ¿Por qué? Porque aquí este modelo de valor razonable, las variaciones se reconocen como una partida de otros resultados integrales. Es decir, lo vamos a reconocer como una partida en el patrimonio. Entonces es muy importante identificar esto. Propiedad, planta y equipo son terrenos o edificaciones que tenemos para el uso de nuestro objeto social, o sea, de lo que se dedica a la compañía. Propiedades de inversión se refiere a terrenos o edificaciones de la cual recibimos renta de capital o apreciaciones de valor. Veamos entonces el material. Se aplicará la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión, así como a ciertas participaciones en propiedades mantenidas por un arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo que se traten como si fueran propiedades de inversión. Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo con esta sección, por su valor razonable con cambio en resultados. Si existe ese costo, no lo podemos medir de forma fiable o hay un esfuerzo desproporcionado para manejarlo a valor razonable, entonces básicamente lo que nos dice la norma es que debemos aplicar el modelo de costo. Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo, depreciación, deterioro del valor de la sección 17, propiedades, planta y equipo, y quedarán dentro del alcance de la sección 17, a menos que pase a estar disponible una medida fiable de valor razonable, y se espera que dicho valor razonable sea medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha. ¿Qué es una propiedad de inversión? Son terrenos o edificios, o partes de un edificio o ambos, que mantienen al dueño o al arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalía o ambas, y no para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios o para fines administrativos, o su venta en el curso normal de las operaciones. Una entidad posee un edificio que arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos operativos a cambio de pagos por el arrendamiento. La entidad, el arrendador, clasifica el edificio como una partida de propiedad de inversión. Es una propiedad que se mantiene para obtener rentas. Ejemplo, una entidad posee un edificio que arrienda a terceros independientes mediante arrendamientos operativos a cambio de pagos por el arrendamiento.
La entidad proporciona servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento para los arrendatarios del edificio. Si los servicios proporcionados por la entidad son insignificantes para el acuerdo en su conjunto, la propiedad es una propiedad de inversión. En la mayoría de los casos, los servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento serán insignificantes y por ello el edificio se clasificaría como propiedad de inversión. Cuando los servicios proporcionados son significativos, la propiedad debe clasificarse como una propiedad planta y equipo. Por ejemplo, si la entidad tiene y gestiona un hotel, los servicios proporcionados a los huéspedes son un componente significativo del contrato en su conjunto. Reconocimiento inicial. Una propiedad de inversión debe ser reconocida cuando se satisfacen las condiciones normales para el reconocimiento de activos. Esto sucede cuando a. Es probable que los beneficios económicos futuros asociados con la propiedad de inversión vayan a entrar a la entidad. B. El costo de la propiedad de inversión puede medirse de forma confiable. Inicialmente, una propiedad de inversión debe medirse a su costo. El costo incluye costos de transacción. Tales costos son gastos o costos directamente atribuibles a la propiedad de inversión. Por ejemplo, los honorarios profesionales, los impuestos por transferencia de propiedad. Ese costo no incluye las actividades que, a pesar que están relacionados con la propiedad de inversión, no son directamente atribuibles. Por ejemplo, costos de inicio, costos de reubicación, servicios normales de la propiedad. Las propiedades en autoconstrucción deben mantenerse a costo a la fecha en que la construcción por desarrollo se haya terminado. Solo a su terminación es posible reconocer la propiedad como una propiedad de inversión. Cuando una propiedad mantenida bajo un arrendamiento se clasifica como propiedad de inversión, la norma requiere que sea reconocida al menor entre el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento bajo el contrato de arrendamiento. Veamos un ejemplo. El 1 de enero del 2000X1, la entidad compró un bloque de oficinas en 1 millón. El precio de compra se financió con un préstamo, es decir, 1.010.000, que incluía 10.000 de comisiones por obtención del préstamo. El servicio como garantía del préstamo. La adquisición del edificio implicó costos legales directos e impuestos no recuperables por la transferencia de la propiedad, de 10.000 y 50.000 respectivamente. En 2000X1, la entidad remodeló el edificio, transformándolo en apartamentos residenciales de lujo para arrendar a terceros independientes mediante arrendamientos operativos. Los desembolsos incurridos al remodelar el edificio fueron los siguientes: 100.000 en permisos de planificación y 1.500.000 en costos de construcción, incluidos 60.000 de impuestos recuperables. La remodelación finalizó y los apartamentos estuvieron listos para ser arrendados el 1 de octubre del 2000X1. Respecto de este edificio, el gobierno local le cobró a la entidad impuestos por concepto de servicios de propiedad por 1.000 mensuales. Entonces, veamos el ejercicio. Entonces, aquí lo primero que nos dice es que la entidad se financió con un préstamo de 1.010.000. Entonces, aquí vamos a colocar propiedades de inversión. ¿Cuál es nuestro costo? 1 millón. Primer pregunta. ¿Podríamos llevar esos 10.000 de comisiones como un mayor valor de la propiedad de inversión? Voy a colocar aquí una columna de lo que se llevaría al gasto, y dentro de ese gasto estarían los 10.000. ¿Por qué? Porque la sección 25, costos por préstamos, indica que este se debe llevar al gasto. No se puede llevar como un mayor valor de la propiedad de inversión, a diferencia de la NIC 23, que nos indica que esos costos por préstamos, si cumplen ciertos criterios, se pueden capitalizar. En este caso específico, se llevan al gasto. Entonces, nuestra propiedad de inversión sigue costando el millón. La adquisición del edificio implicó costos legales directos. Entonces, aquí tenemos costos legales directos.
Esos costos legales directos podemos decir que son directamente atribuibles. Por lo tanto, se llevarían como un mayor valor de esa propiedad de inversión de 10.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos impuestos no recuperables por la transferencia de la propiedad por 50.000. ¿Lo llevaríamos como gasto o lo llevaríamos como propiedad de inversión? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Como son impuestos que no se pueden recuperar, se deben llevar como mayor valor de la propiedad de inversión. En 2000X1, o sea, todavía estamos dentro del periodo, la entidad remodeló el edificio, transformándolo en apartamentos residenciales. Entonces, ¿cuáles fueron esos desembolsos por remodelar? 100.000 de permisos de planificación. Entonces, permisos de planificación. También es un costo directamente atribuible. ¿Por qué? Porque eran unas oficinas que estoy transformando en apartamentos y de los cuales voy a recibir rentas de capital. 1.500.000 en costos de construcción, pero tengo 60.000 de impuestos recuperables. Entonces aquí costos de construcción. Por 1.500.000. Pero ¿qué sucede? Que de esos 1.500.000 tenemos 60.000 de impuestos recuperables. Dice la norma que solamente se pueden clasificar como costos directamente atribuibles los impuestos no recuperables, pero hay 60.000 en impuestos recuperables. Por lo tanto, realmente lo que yo puedo capitalizar como costos de construcción sería 1.440.000. La remodelación finalizó y los apartamentos estuvieron listos para ser arrendados el 1 de octubre de 2000X1. O sea, aquí nuestro tiempo va del 1 de enero al 30 de septiembre. De 2000X1. Nos dice que se cobraron 100.000 mensuales. Entonces aquí vamos a colocar un punto que se llama impuestos, servicio de la propiedad. Impuestos, servicio de la propiedad. Son 10.000 mensuales. Lo podemos capitalizar únicamente por el tiempo en que la propiedad de inversión está lista para ser utilizada. Es decir, que en este caso solamente serían por 90.000. 20 horas. Y la diferencia, que sería octubre, noviembre y diciembre, se llevaría como gasto. Veamos la solución del ejercicio. Ay, perdón, era 1.000. Qué pena. No es 10.000, sino 1.000. Aquí me pifié. Por lo tanto, aquí son 3.000. Listo. Entonces veamos la solución del ejercicio. Precio de compra, 1.000.000. La comisión hipotecaria no se puede capitalizar. En la sección 25 nos indica en el párrafo 2
que esos costos por préstamos siempre debemos llevarlos como gastos en resultados. Los impuestos por transferencia se clasifica como un desembolso directamente atribuible, se va a capitalizar 50.000. Los honorarios legales, desembolso directamente atribuible 10.000. Permiso de planificación, desembolso directamente atribuible 100.000. Costos de construcción, tenemos 60.000 en impuestos de servicios. Esos impuestos por esos servicios son no recuperables. Como son no recuperables, entonces solo se pueden capitalizar 1.440.000. Y es 1.000 ese impuesto que nos están cobrando por el servicio de la propiedad y solamente dura, o sea, solamente se capitaliza el tiempo en que dura la remodelación. Son 9 meses, entonces multiplicamos 1.000 por los 9 meses. Eso nos da 2.609.000, que es el mismo ejercicio que tenemos acá. ¿Listo? Entonces aquí básicamente lo que estamos revisando a la luz de la sección 16 es qué es una propiedad de inversión, cuál es su reconocimiento inicial, cuál es su reconocimiento posterior. Aquí en este momento 0 solamente estamos determinando su reconocimiento inicial, que es el costo más los costos directamente atribuibles. Medición posterior. Luego de la medición inicial a costo, las propiedades de inversión se miden como las de otro activo no corriente utilizando el modelo de costo, depreciación y deterioro, a menos que sea posible determinar el valor razonable. Modelo de valor razonable sin costo o esfuerzo desproporcionado. Aquí la pregunta básicamente es, nosotros en algún momento dado podríamos no tener de forma fiable y sin esfuerzo desproporcionado el valor razonable de una propiedad de inversión. Realmente una propiedad de inversión es verificar cuánto es el metro cuadrado de un apartamento, de una bodega y saber cuánto colocaríamos como modelo de valor razonable. Por lo tanto, es difícilmente refutable que podamos llevarlas al costo.